Ha llegado el momento de explicar de dónde provengo. Yo soy del futuro. Así es, un futuro donde el Halconverso desaparece. Déjenme explicarles mi historia. Todo comenzó en diciembre mientras esperábamos las fiestas, estábamos todos los del Cerber interactuando normalmente, Agente bardeando al Epoque, Dex llorando, Silent siendo Nazgûl, Unji joteando, Rohan dando cringe, ustedes saben lo de siempre. Estos días andábamos algo deprimidos ya que Uni se iría del server cuando llegara el siguiente año. Pero todos nos estábamos preparando para desearle lo mejor. Todo era normal, hasta que de repente entra alguien misterioso al server, y con una voz que no parecía humana dijo: hemos llegado a los días donde la venida de un apocalipsis es esperanzadora. Y así sin más desapareció del server, yo supuse que era un troll y al final del día no le di importancia. Pero los días siguientes a eso se pusieron muy raros, saben, en esos momentos éramos muchísimos más en el server, pero la mayoría eran fantasmones y pensábamos hacer una purga de las de siempre. Empezó a haber mucha apología a las Tomboys, que ya había antes, pero esta vez era excesivo con Rohan y Hárculo encabezando el spam, pero estos recibiendo ayuda por una gran parte del server. Cuando llegó la Navidad, todos estábamos celebrando con regalos que nos habían dado, al Epoque le habían regalado un fumo, a Fluence un pedazo de la Patagonia chilena, a Gente una Misaki en cueros dibujada por Bazuma, en fin, estábamos todos contentos. Hasta que de repente vuelve a aparecer el personaje misterioso, diciendo otra vez, con su voz inhumana pero que por alguna razón se me hacía familiar: el comienzo del fin ha llegado. Y otra vez volvió a desaparecer, ya había empezado a dudar de que tal vez sea alguien del server, pero mientras estaba pensando sobre el sujeto misterioso algo más grande estaba sucediendo en los otros canales. Verán, estaba ocurriendo una enorme anarquía en el server debido a los amantes de las Tomboys, todos estaban peleando agresivamente sobre cuál de sus waifus era la mejor, pero lo que sucedería en este instante cambiaría el rumbo del server, ya que el más agresivo de los amantes de las Tomboys sería quien más saldría lastimado de todo esto. Haru y Nine estaban discutiendo agresivamente sobre sus waifus. Haru le dijo a Ain que la mona china del detective chiquito era fea, y Nine le dijo que Lane valía verga. Entonces Haru, consumido en su propia ira, arremete contra Nine, quien estaba desprevenido y no lo esperaba de alguien como Haru. De repente, todo el server entra en una pelea sangrienta. Nosotros los admins andábamos algo inactivos en ese entonces, y llegamos tarde a la batalla, pero habíamos logrado apaciguarla, aunque para ese entonces, ya era muy tarde. Nine se encontraba muy malherido, si bien Nine era más fuerte que Haru, al parecer muchas personas fueron contra Nine al mismo tiempo, esto desató la furia de Uni, quien asesinó a Haru sin piedad alguna, y enfrente de los demás amantes de las Tomboys. Uni luego llevó a Nine con el sabio JM, para que lo pudiera curar. Pero cuando llegó, Nine ya estaba muerto para ese entonces. Los siguientes días eran muy tristes en el server, todos lloramos a Nine, pero el más inconsolable de todos era Uni, quien no derramó ni una sola lágrima, su cara se veía vacía, él sentía como el viento podría traspasarlo a él mismo, como si no existiera. Todos los admins queríamos represalias por la muerte de Nine, quien más apoyó esta idea era Uni, pidiendo la ejecución pública de todos los amantes de las Tomboys. Sin embargo, Burio se mostraba reacio, ya que una solución demasiado extremista le parecía innecesario. Los demás admins llegamos a un acuerdo pidiendo la completa prohibición de las Tomboys, pero para Uni no sería suficiente. El día de Año Nuevo fue cuando ocurrió. Ese día fue cuando íbamos a desearnos un feliz año nuevo y despedirnos de Uni, quien había prometido que se iría del server cuando comenzara el siguiente año. Nos dirigíamos a desearle lo mejor, sin embargo, cuando llegamos, me asomé ante una imagen horripilante. Burio se encontraba tirado en el piso, este había sido asesinado por Uni, quien se proclamó el nuevo halcón emperador ante todo el server. Yo me encontraba demasiado estupefacto para reaccionar, el primero en oponerse a Uni fue Agente, quien le preguntaba por qué había asesinado a su propio amigo.
Uni no quiso dar explicaciones, y le dijo a Agente que lo acepte como su nuevo emperador, o si no enfrentaría graves consecuencias. Agente se negó, por lo que Uni, junto a su nueva mano derecha, Silent, llevó a Agente al Gulag, donde Silent se encargaba de este. Yo me iba a negar a aceptar a Uni como mi emperador, sin embargo, viendo en la posición donde estaba, ya no tenía realmente ningún aliado, y mi poder ya no era el mismo desde hace muchos arcos atrás. Por lo que acepté. Uni planeaba hacer una gran purga en el server, sin embargo, sus planes fueron descubiertos ante todos, y se desató una tercera guerra civil dentro del server. Había dos bandos dentro del server, los que apoyaban a Uni y a los que no. Sin embargo, a pesar de repudiar a Uni, decidí permanecer neutral, debido a que la mayoría de los que se oponían a él, eran alquimistas y amantes de las tomboys. Al final del día, Uni termina ganando la guerra civil, y matando a gran parte de los amantes de las tomboys, y a alquimistas, entre ellos Lepoke, Mamadeus, Rohan, Mariox. Algunos sobrevivirían como Bonejas, quien clamaría venganza. Ante falta de admins, Uni eligió a uno de sus seguidores más leales, Warisbisu, quien también deseaba sangre por la muerte de Nine. Podía oír desde el Gulag, como Silent torturaba a los amantes de las tomboys y a alquimistas. Lamentablemente entre ellos también podía escuchar a Agente, de quien podía oír sus gritos, de cómo lo alimentaban con solamente palta y le hacían ver, durante 24 horas seguidas un baile del Dun chiquito. Cada día, Uni veía como puros alquimistas, y amantes de las tomboys se querían unir al server, así que un día exclamó ante todo el server: le pondremos un final a la cuestión alquimista. Uni llevó a cabo un plan: armar a todo el server para ir a la guerra, contra el server de los alquimistas. Para mí era un plan suicida y desquiciado. Los alquimistas eran puros Kummers pero no superaban 1 al 20. Sin embargo, Uni le encargó a JM, el entrenar al server, y crear armas para acabar con los alquimistas. Conversando con mi antiguo amigo JM, me dijo que era imposible detener a Uni ahora. Sin embargo, él tenía un plan. JM era un gran inventor, él creó la máquina de clonación, la cual fue la culpable del Tarnoverso. Él esta vez tenía una máquina diferente para esta ocasión, así es, una máquina del tiempo. JM me encomendó una misión, me dijo que cuando estuviera lista, yo la usaría para viajar al pasado y detener todo esto. Los días pasaban e intentaba mantener mi cordura. Recordaba cómo Uni había prometido que iba a abandonar el server cuando llegara el siguiente año. Sin embargo, pasaron meses, y él parecía incapaz de despegarse de este, aferrado a sus recuerdos. Uni parecía una cáscara de quien era antes. Aún así, seguía intentando en vano hacerlo entrar en razón. De igual manera, decidí esperar lo peor y prepararme para la guerra. Los días pasaban y ya casi ni escuchaba ruidos del Gulag. Temí por mi amigo Agente, preguntándome si siquiera este seguía vivo. Ya era de nuevo diciembre, y todo el server ya era una máquina de guerra, expandiendo sus fronteras aún más, y consiguiendo reclutas mediante sus anexos. Había pasado ya un año, sentía como mis viejos amigos, realmente ya no tenían lugar, y como el imperio del halcón, ya había dejado de ser mi hogar hace mucho tiempo. Desesperado, grité a los cielos, y a mi sorpresa, este respondió: todo tiene un fin. Habíamos preparado un ataque sorpresa al server de los alquimistas en Navidad, pero inesperadamente ocurrió lo contrario, y Bonejas nos invadió antes. Sin embargo, su ataque mostró ser un fracaso, siendo los alquimistas un montón de Kummers sin zinc, no podían rivalizar a los halcones legionarios entrenados por JM. Llegando la Navidad, decidimos realizar el ataque al server. Los comandantes éramos yo, Uni y Silent. Wari se encargaría de defender el server. En nuestra ausencia, cuando llegamos al server de los alquimistas, conquistamos los canales con facilidad. Sin embargo, cuando llegamos a General, todo terminó siendo una tragedia. Bonejas había logrado multiplicar la cantidad de alquimistas, la cual era abrumadora. Uni se encontraba acorralado por lo que me vi obligado a rescatarlo.
Este se encontraba malherido y Silent estaba acorralado, sin embargo, habíamos tenido muchas bajas, por lo que terminé ordenando una retirada. Silent se quedaría solo, peleando hasta el último hombre en el server de los alquimistas, dándonos tiempo para escapar. Regresamos al Imperio con solo un cuarto de nuestras fuerzas. Al momento en que Uni se recuperó, estaba convencido de que alguien cercano a él lo había traicionado, y a pesar de que él dudaba mucho de mí, él no creyó posible que yo fuera el traidor, ya que había participado en el ataque. Tampoco culpó a JM, porque su equipamiento había resultado ser eficiente, por lo que terminó acusando a Wari. Uni en un ataque de furia, ataca a Wally de gravedad, yo lo detengo antes de que lo remate, haciéndolo recapacitar y preguntándole cuántos de sus amigos piensa seguir matando. Uni toma conciencia un momento sobre lo que estaba haciendo, y se retira lentamente a reuniones sacras donde estaría solo. Vuelvo mi mirada a Wally, pero él ya no estaba, sin embargo había un rastro de sangre, que se dirigía al Gulag. Wari se había arrastrado hasta ahí para liberar a Agente, quien estaba mamadísimo por comer solamente palta durante un año entero. Me acerco a Wari, quien ya había perdido mucha sangre, y en sus últimos suspiros, él me dice: ella estaría orgullosa de mí. ¿Verdad? En medio de todo esto me informaron que los alquimistas estaban a punto de llegar, y que planeaban conquistar el server. Agente sabía del plan de JM, y, a pesar de haber sido torturado muchísimo tiempo, por las personas las cuales consideraba amigos, él decidió pelear por el lugar que él llamaba hogar, reunió a todas las tropas que quedaban, y nos dirigimos a pelear contra los alquimistas. Contuvimos la ofensiva lo que pudimos, hasta que JM tuviera preparada la máquina del tiempo. Sin embargo, los alquimistas eran innumerables, y con los pocos legionarios que nos quedaban decidimos reagruparnos en reuniones sacras, lugar donde sería de los últimos canales a conquistar. Ahí se encontraba Uni. Desolado, preguntándose sin parar, ¿qué ha sido de él mismo? ¿Realmente Nine aprobaría todo esto? ¿Es así como la antigua banda terminaría? No. Él no lo iba a permitir. A pesar de sus errores, él moriría por lo que creía correcto. En reuniones sacras sería donde resistiría, hasta que JM terminara la máquina. Junto a la banda del halcón moriría. JM llegó a reuniones sacras, para avisarnos que la máquina del tiempo estaba lista. Sin embargo, podía sentir como una aura maligna se estaba aproximando. De repente apareció Hugonejas, quien tenía aspecto de comer, pero en el lugar de sus ojos, había un vacío interminable, que consumía todo lo que estaba a su alrededor. Hugonejas asesina despiadadamente a JM, agente. Antes de hacerle frente, me grita que me dirija a la máquina del tiempo. Este intenta frenar a Hugonejas, pero su poder de comer no tenía límite, y termina acabando con agente. Agente me dio el suficiente tiempo para que logre acceder a la máquina. Sin embargo, necesitaba recargarse hasta que la pueda utilizar. En ese momento, Wonejas entra a monitoreo, y se dirige a destruir la máquina del tiempo, junto conmigo. Inesperadamente, aparece Uni a último momento, y le da un golpe fatal a Wonejas, en uno de los fumos que llevaba, matándolo en el proceso. Uni, en su último suspiro dice: Nine. ¿He hecho mi parte bien? Sí, es así. Aplaude mientras me despido. Logro escuchar como una horda interminable de alquimistas se aproxima. Sin embargo, la máquina del tiempo ya estaba cargada, y al accionarla empiezo a adentrarme en un gran viaje, donde era como si toda la historia del Cerber pasara por mi mente. De repente pierdo el conocimiento. Al despertarme, lo primero que logro alcanzar ver, es a Burio escribiendo momazos Diego. Lo había logrado. Había regresado a mi hogar. Esa es la razón por la que estoy aquí. Para impedir el futuro. No importa qué. Momazos Diego.